tardes, Docentes Aprende 2.0. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros en nuestro programa Encuentros con Especialistas. El día de hoy hablaremos acerca de la atención educativa de los estudiantes con espectro autista. Según la Organización Mundial para la Salud, en el año 2016, uno de cada 160 niños estaba diagnosticado con trastorno del espectro autista, o TEA, aunque dicha cifra solamente debe entenderse como un promedio, puesto que las tasas de prevalencia reportadas en los estudios varían enormemente. El TEA se caracteriza por la alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, además por un repertorio de intereses y actividades restringidos, estereotipados y repetitivos. Para hablarnos del tema y resolver nuestras dudas, tenemos el día de hoy al doctor Felipe Cruz Pérez, quien ha trabajado durante 36 años en el área de neuropsicología y rehabilitación. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Felipe es psicólogo por la UNAM y doctor por la Universidad Estatal de Moscú, donde ha participado como investigador. Ha realizado trabajos sobre neuropsicología e implementación rehabilitatoria en diversos países de Europa, Asia y América. Además, ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Actualmente es jefe del Laboratorio de Cognición y Desarrollo, así como responsable académico del programa Análisis Neurocognoscitivo y Psicopedagógico de los Trastornos del Neurodesarrollo en la Facultad de Psicología de la UNAM, o mejor conocido como ASPIS-UNAM. Es un gusto que nos acompañes, Felipe. El gusto es para mí. Felipe, nuestros maestros reciben un grupo de niños con necesidades totalmente distintas. De repente comienzan a identificar que alguno de sus estudiantes tiene características diferentes al resto y comienza a hablarse acerca de lo que es el trastorno con espectro autista. ¿A qué se refiere? El trastorno del espectro autista se refiere fundamentalmente a toda una serie de dificultades de aprendizaje que están en función de afectaciones en los niveles de socialización y de comunicación fundamentalmente. Cuando se afectan estos niveles, evidentemente, todo intento de implementación educativa va a encontrar toda una serie de obstáculos, toda una serie de dificultades que requieren de una intervención especializada para su solución. ¿Cómo es el estudiante, el niño, la niña en trastorno de espectro autista? No se puede caracterizar de un solo modo porque son distintas manifestaciones, distintas variantes, distintos tipos de afectación neurobiológica, pero algo que puede ser muy característico en estos chicos es que son chicos muy retraídos, son chicos que trabajan con un nivel, con un ritmo, ¿sí?, de actividad muy distinto al del resto del grupo. Algunas veces el ritmo puede ser muy lento, pero hay ocasiones en las que ellos requieren de requerimientos intensivos porque su ritmo de trabajo es muy alto. Entonces nuestros maestros identifican algunas de estas características, pero eso no significa que ellos diagnostiquen a los estudiantes. No, yo creo que uno de los problemas que se enfrenta en el terreno de la educación es precisamente el de la clarificación del requerimiento. Un profesor evidentemente va a detectar toda una serie de diferencias. Esas diferencias las puede tipificar hipotéticamente, relacionándolas o no con un trastorno, por ejemplo, del espectro autista, pero habría que considerar que no necesariamente que el hecho de que un niño presente toda una serie de características que pueden asociarse a un trastorno del espectro autista van a llevar al necesario diagnóstico determinístico de que ese chico presenta autismo. Entonces, yo como maestra frente a grupo, recibo un grupo diverso, identifico a algún estudiante, un estudiante que tiene características que me llaman la atención. Antes de yo poder siquiera pensar en algún diagnóstico, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo creo que el punto fundamental desde la perspectiva del profesor, ¿sí?, tendría que ser
observar, registrar cómo está siendo el comportamiento del niño, en qué situaciones, con qué tipo de tareas se dificulta, con qué tipo de tareas es más ágil, el ritmo de interacción con sus compañeros, toda la intención de comunicarse o no con ellos. Observar eso le puede permitir al profesor, evidentemente, comenzar a construir la hipótesis de que se puede tratar de un trastorno del espectro autista, ¿sí? Pero una vez que ha realizado ese ejercicio discriminatorio, ¿sí?, en el sentido psicológico, ¿sí?, tendría que buscar el apoyo de los grupos especializados que se desenvuelven en los contextos educativos. Que en algún momento fue CAPEP o USAER o UDI ahora recientemente. Exacto, sí. Tendría que apoyarse en ellos. Ojo, no para que necesariamente ellos sean los que establezcan el diagnóstico, sino para que generen toda una serie de estrategias de trabajo emergente y para que el chico pueda ser canalizado, si se requiriera, a un servicio médico especializado que pueda evaluar el caso. Uno de los problemas que tenemos es que el diagnóstico tarda mucho. Recibimos a nuestros niños en primer grado y el diagnóstico nos viene llegando por quinto, sexto, y finalmente el niño pasa tiempo en la escuela y tenemos la responsabilidad de ayudarlo, de promover sus aprendizajes. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, en estos casos, te comentaba, ¿no?, es muy importante el trabajo de los grupos de apoyo especializado, porque independientemente de que se tenga o no el diagnóstico médico a la mano, ¿sí?, que sí es cierto, como lo planteas, ¿no?, puede tardar mucho, porque es un diagnóstico especializado, transdisciplinario, que no necesariamente recae en la consideración individual de un solo especialista, ¿no? Entonces, mientras llega el diagnóstico, mientras se establecen toda una serie de cuestiones regulares para el manejo del chico, los grupos de apoyo pueden desarrollar toda una serie de estrategias alternativas, complementarias, que pueden reorientar el trabajo de los profesores en el aula, ¿no? Muchas veces, cuando ya se tiene el apoyo y la consideración de este grupo de especialistas, se decide, por ejemplo, cambiar las rutinas, incluso de asistencia del niño. El niño no necesariamente tiene que cubrir el horario completo si no está en condiciones, ¿sí? Se puede pensar en la asistencia de un profesor de apoyo, ¿sí? Y hay lugares en donde no se tiene acceso y muchas veces el profesor de apoyo pueden ser voluntarios, pueden ser estudiantes de servicio social o muchas veces en un primer momento pueden ser incluso los mismos padres. Hablabas acerca de las rutinas. En general, para todos nuestros niños tener una rutina les da seguridad, les da certeza, les ayuda a su desarrollo social, emocional. Pero en el caso de los niños, niñas con trastorno del espectro autista, cobra una particular relevancia. ¿Por qué? Porque mira, algo que caracteriza el cuadro de los trastornos del espectro autista es la rigidez en las rutinas, ¿sí? El comportamiento de estos chicos es muy circular. ¿Qué quiere decir esto, no? Es muy repetitivo. El niño programa toda una serie de secuencias de acción, ¿sí?, que al momento de cumplirse se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir de un modo indefinido. Entonces aquí el punto importante es que uno tiene que trabajar, ¿sí?, uno, sobre la comprensión de estos ritmos rutinarios para tratar de modificarlos, ¿no? Y el primer intento que se hace siempre para modificarlos es tratar de romperlos, tratar de interrumpirlos, ¿no? Esa estrategia es muy común, pero no siempre es la efectiva. Muchas veces es más viable
romper la rutina de un niño planteándole una rutina alternativa. Porque el problema es este, si el niño está en esta circularidad, difícilmente va a romper por sí solo la rutina. Si tú le planteas una rutina alternativa, él en un primer momento entrará en un conflicto de elección, ¿sí? De seguir en su rutina o insertarse en la nueva rutina. Pero ese conflicto va a permitir que él flexibilice y asimile las dos rutinas a un nuevo estilo rutinario. ¿Qué es diferente plantear una rutina alterna que hacer un rompimiento disruptivo y sin orden? Eso les generaría más caos. Sí, porque los desestructura y al desestructurarlos los confunde. Entonces, si este cambio de rutina se va haciendo de modo gradual, ¿sí? A partir de los dominios que el niño ha ido consolidando en el salón de clases, ¿sí? Es más comprensible para él, es más accesible y es menos desestructurante. Entonces, la mayoría entendemos por rutina como el paso 1, el 2, el 3 y otra vez volvemos a la misma secuencia. Pero en el caso de los niños con trastorno de espectro autista, ¿también es posible plantear rutinas diferentes a las que están manejando el resto del grupo? Sí. De hecho, la crisis, llamémoslo así, la crisis de la rutina tiene que ver con este hecho, ¿no? El confrontamiento de la rutina del chico con un trastorno del espectro autista y de la rutina grupal, de la dinámica del grupo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se plantea es que en esta programación de actividades que se le requiere al profesor, las actividades se plantean de un modo serial, de un modo secuencial. Esto es, hay un corte de tiempo para la actividad 1 que seguirá a otro corte de tiempo en función de la actividad 2 y así sucesivamente. Pensemos en un corte de 4 cortes de actividad en la secuencia diaria en un salón de clases, ¿no? Entonces, los profesores regularmente plantean el hecho de que si se cubre la actividad 1, se pasa a la actividad 2 y de la actividad 2 a la 3 hasta llegar a la cuarta, ¿sí? En las personas que en condición de espectro autista, ¿sí? Esto no necesariamente es lo que más funciona. Muchas veces algo que a nosotros nos ha funcionado mucho en el manejo educativo de estos chicos es que las rutinas no las vamos planteando de modo serial, sino las planteamos de modo paralelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que en lugar de presentar la actividad 1 y cuando se realice pasemos a la 2 y así sucesivamente, lo que nosotros hacemos es que desde el principio de la sesión diaria planteamos las 4 rutinas al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, yo ubicaría a mi niño con trastorno de espectro autista con las 4 actividades que van a hacer mis niños en el transcurso del día. Por ejemplo, en una parte tendría su tangram, en otra parte tendría su material de ensamble, en otra, no sé, donde va a dibujar y finalmente el libro que va a leer. Sí. Lo que se plantearía es que nosotros técnicamente eso lo hemos denominado establecer estaciones de trabajo, ¿sí? Porque además no necesariamente tienen que ser en el mismo lugar, porque los chicos en esta condición también presentan mucho la tendencia a estarse moviendo, a estar deambulando por todo el salón, ¿no? Entonces, ahí la tarea del profesor es ser sensible un poquito a la direccionalidad de las acciones que realiza el chico, ¿no? Entonces, las 4 actividades no necesariamente tienen que estar en la mesa de trabajo, en el pupitre, ¿no? Porque además sería muy complicado tener todo el material ahí amontonado, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es distribuimos por esquinas el material, ¿sí? Y cuando el chico, ¿sí?, aprende que el material que está en ciertos lugares es el material
con el que tiene que trabajar, empieza a hacer los recorridos, ¿no? Y él va rotando. Él va rotando y no necesariamente es una rotación en una secuencia de incremento, ¿no? O sea, no necesariamente va a ir de la tarea más simple, ¿sí?, a la no tan simple, a la mediana y a la compleja, ¿no? Hay veces que el chico empieza con la más compleja, se pasa a la más simple, pasa a la medianamente compleja y va a la secundariamente simple, ¿no? Y hay veces que el chico necesita estar saliendo y entrando del salón. Pero el entrar y salir del salón no significa estos estudiantes que tenemos migrantes que van visitando cada uno de los salones o que se quedan a cargo del conserje. No es esto. No, no. Realmente eso, yo pienso que esto del estudiante migrante y el estudiante que se queda a cargo del conserje es producto de esta falta de establecimiento de estrategias pedagógicas y didácticas alternativas. Porque ¿no? eso lo vemos muy frecuente. Sabemos que nuestros maestros tienen grupos cargados, no tienen la formación especializada y en cierta medida respetando los intereses del niño, los dejan que vaya deambulando por la escuela y ya sea que visita un momento un salón, visita otro, o se queda en la dirección, o se queda a cargo de un personal de apoyo, pero no se da la atención educativa al niño. Evidentemente, ¿no? Es una cuestión así como que paliativa, ¿no? Que sirve para, evidentemente, sirve para que el profesor se descargue de esa preocupación, ¿no?, de ese requerimiento, ¿no? El problema es que, bien lo dices, eso no cubre el requerimiento ni el compromiso educativo que se marca entre el usuario y la escuela, ¿no? En este compromiso educativo, ¿esperamos que el niño con espectro autista aprenda lo mismo que el resto de los niños? Esperamos que el niño que está en la condición del espectro autista aprenda no necesariamente los contenidos, sino que aprenda los núcleos, ¿sí?, de lo que está comprendido en ese contenido. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Hay veces que una de las quejas de los profesores es que el chico aprende, por ejemplo, aritmética, pero no aprende historia. Evidentemente, tú plantearías, bueno, pues es que aritmética lleva un orden lógico, secuencial, ¿sí?, de contenidos que se asocian de modo directo, ¿sí?, cosa que se complica más en el plano, por ejemplo, de las actividades de historia, ¿no? Entonces, evidentemente el niño no se va a aprender periodos, personajes, hechos, ¿sí?, relaciones, consecuencias. Pero si tú te vas al núcleo, ¿qué es lo que se está requiriendo en el fondo, en el aprendizaje de la historia en los planos más básicos, ¿no? De lo que se trata es de que el niño sea capaz de establecer relaciones causales entre antecedentes y consecuentes. ¿Sí? El niño puede ser que no se aprenda que en la guerra de independencia están Morelos, está Hidalgo, está Mina, está la Corregidora, y que en el periodo de la Revolución Mexicana están Zapata, están Villa, están otra serie de actores, pero el que él, ¿sí?, pueda reconocer estos cambios en la temporalidad, ¿sí?, de los eventos, le permite a él reordenar toda una serie de aspectos de dominios psicológicos que lo volverán más eficiente en la lectura de la temporalidad de las acciones, en la lectura de las relaciones espaciales entre eventos, que es el núcleo central del aprendizaje de la historia, no solamente el aprendizaje de fechas. Memorístico. No, exacto. Sí. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros niños en general
a que comprendan estas características diferentes que tenemos cada uno de los miembros de un grupo escolar? Yo creo que el punto fundamental aquí es informativo, ¿no? Nosotros, mucha de la actividad que hacemos en el trabajo con los chicos, ¿sí? Evidentemente la intervención objetivo es con los chicos en condición de espectro autista, ¿sí? Pero también hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con la escuela, hay que trabajar con los profesores y hay que trabajar con los compañeros de grupo, ¿sí? En la medida en que el compañero de grupo entiende que hay una condición distinta a la normotípica, ¿sí? Están en mejores condiciones de flexibilizar esta disposición comprensiva. Y uno tiene que aprovechar mucho el aspecto sociocultural, ¿no? Relacional, ¿no? de nuestras comunidades, ¿no? O sea, somos una cultura que está muy presta a toda esta cuestión de apertura a las variaciones, ¿no? De apertura al apoyo. La cuestión es esta, ¿sí? Si el niño del grupo de clases no entiende que no es que su compañero esté enfermito, no es que esté malito, ¿no? Sino que está en una condición distinta que le requiere interactuar de un modo distinto, aprender de un modo distinto, ¿sí? Vas construyendo una red social en el mismo grupo que va apoyando, ¿no? Que va planteándole requerimientos. Y aprenden todos. Claro, aprenden todos, ¿no? Y aprenden todos no solamente toda esta cuestión del requerimiento del currículum académico, ¿sí? También se ejercitan valores de solidaridad, de apoyo, ¿no? De comprensión, ¿no? Entonces, aquí el punto es que así como la presencia de una persona con condición autista aparezca en un grupo académico, implica toda una serie de obstáculos. También si se hace un trabajo informativo, comprensivo, puede detonar toda una serie de aspectos positivos porque también dinamiza al grupo. Y trabajamos bajo este principio de inclusión, ¿no? Del reconocer que todos somos diferentes, pero todos podemos convivir en el mismo espacio y todos tenemos que aprender de todos. También los padres de familia juegan aquí un papel fundamental. Sí, porque mira, muchas veces, yo te lo voy a ilustrar así, ¿no? A nosotros nos ha tocado que muchas veces en algunos centros de atención especializada, ¿sí? Tanto públicos como privados, ¿sí? Convergen niños dentro del espectro autista con niños con otro tipo de afectaciones en el desarrollo, ¿no? Y es muy complicado cuando los padres llegan y te dicen, oiga, mire, mi hijo padece de esto, pero no lo ponga a trabajar con este otro niño que padece de eso porque lo vaya a contagiar, ¿no? O sea, es un problema de información, ¿no? No es un problema solamente de la sanción del juicio moral, de qué mal lo está haciendo, ¿no? Es más bien, pongámonos un poco en esta posibilidad, ¿sí? De informar, de que la gente esté enterada quiénes están componiendo un grupo educativo y por qué, ¿sí? Más en estos tiempos actuales en donde por una cuestión constitucional ya no puedes excluir, ya no puedes hacer grupos especializados. Claro, que tienen que entrar todos los niños en el salón de clases. Sí, el niño va a estar en el espacio educativo que se le asigne. Sí. Entonces, es un buen momento para comenzar, ¿sí? A hacer un ejercicio informativo, ¿sí? Intensivo, que no solamente vaya al plano de la consecuencia moral, ¿no? Que no solamente haga exhorto de valores morales, sino que haga exhorto de valores sociales, ¿no? Que los padres no solamente se sientan en el derecho, sino en la obligación de informarse, de reorientar
actitudes y valores que puedan ir reorientando a su vez a los de sus hijos, que son los que están conviviendo en el día a día con los compañeros con distintas discapacidades. Y en este ejercicio de información, tú has realizado muchas acciones. Sí, algunas tenemos, ya tenemos casi 4 décadas trabajando en ambientes educativos, ¿sí? Y mucho del trabajo que hacemos es en capacitación de profesores, pero también tenemos un grupo de trabajo en donde al tiempo que estamos trabajando con los chicos, estamos trabajando con los padres. ¿Dónde podrían nuestros maestros consultar acerca de tu producción, de las recomendaciones, materiales para conocer más acerca del tema? Sí, bueno, mira, tenemos un sitio informal en Facebook. Les voy a dejar la liga. ¿Sí? Tenemos una cuenta en Twitter, tenemos un correo electrónico al que se pueden comunicar y también tenemos la referencia del grupo de trabajo que tenemos en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es un grupo de chicos que han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista. La más pequeña es una niña actualmente es una niña de 4 años y el más grande del grupo es un chico de 22 años que está en la carrera de ingeniería. ¿Sí? Y algo que es importante en este trabajo, que se ha apoyado en todas estas consideraciones que te comentaba, es que todos están escolarizados. ¿Sí? No hay alguno que no esté escolarizado y de todos ellos que están escolarizados hay algo que es importante. ¿Sí? No asisten a la escuela solamente en el plano de que los cuiden, ¿no? No asisten a la guardería, tienen una vida activa en las actividades académicas. Yo creo que este es el mensaje que queremos darle a nuestros maestros, ¿no? Que los niños vayan a la escuela, que aprendan. Todos pueden aprender y bueno, me imagino que ya han de haber salido muchas dudas de nuestros maestros que los invitamos a compartir en los comentarios de nuestra publicación. El doctor Felipe y su equipo estarán atentos de responderlos y también invitarlos a contactar al doctor Felipe y a su equipo a través de sus redes sociales ante cualquier duda para conocer más acerca del tema. Cuentan con un gran apoyo. Sí, así es. O sea, de hecho, el grupo se ha puesto como fin, como objetivo, el tratar de apoyar en la medida de lo posible a grupos académicos dentro de las limitantes que nos dan los recursos de una institución. Pues muchas gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros. Dejamos abierto el hilo de los comentarios y tus datos de contacto para que nuestros maestros se acerquen con ustedes. Está bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Docentes Aprende 2.0. Nos vemos en nuestro próximo encuentro con especialistas.